Es un gabinete además antiparitario, ¿no? 3 solamente mujeres de 19. ¿No era posible acaso encontrar destacadas profesionales y conocedores de distintos sectores? Indudablemente que sí. En la comunicación estamos con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Tuesta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, partamos por lo que todos vienen comentando. ¿Realmente este gabinete Torres es un gabinete de sobrevivencia para evitar una vacancia presidencial y alargar el tiempo nada más de permanencia del presidente Pedro Castillo? Sin duda, por la composición misma del gabinete, por el tipo de coaliciones que busca establecer. Es un gabinete de sobrevivencia, sin duda. Así personalmente también lo puse ayer en redes cuando se supo y posteriormente juramentó el nuevo gabinete de Torres. Pero ¿por qué no podemos darle el beneficio de la duda a ese gabinete? ¿Cuál es el principal problema, cree usted? Beneficio cualquiera. El tema es el siguiente. Cómo más allá de las posiciones que puedan tener, acá lo importante es lo siguiente. Este es un gobierno absolutamente desgastado. El presidente de la República ha consumido todo su capital político en medio año. Recién han transcurrido una 10ª parte del mandato presidencial. El tercer gabinete era un gabinete que apenas ha durado, como todos sabemos, pocos días. De lo que se trataba entonces era redireccionar el gobierno. Y para eso tenías que tener, para empezar, un premier, no solamente que pudiera convocar a amplios sectores, un premier dialogante, un premier con experiencia política, un premier que pudiera establecer puentes de diálogo, pero también al lado de eso, ser un premier que encabece un equipo de ministros conocedores de los diversos sectores, y entonces enviar un mensaje fuerte. Y el mensaje es, a partir de aquí adelante las cosas van a cambiar. Esto no sucede. Ya, ¿y por qué Aníbal Torres no cumple con ese perfil? Porque para empezar, el actual premier es del entorno del presidente. Es decir, acá no hay ninguna apertura. Acá al contrario se acota a lo que es siempre la cercanía alrededor del presidente, que eso es lo que se le ha criticado. Entonces, el ex ministro de Justicia, para empezar, es una persona que ha sido incondicional del presidente de la República, que en general no estaría mal, si no fuera porque ya en su sector ha tenido o ha tomado una serie de medidas cuestionables, en razón, por ejemplo, de sacar al Procurador General de la República, a la jefa del INPE, los cuestionamientos de quien fue su viceministro. Pero todos conocemos al exministro de Justicia, Aníbal Torres, hoy premier, que es una persona, para empezar, poco controlada, que va al choque, es radical en sus posiciones, y yo creo que eso le va a traer problemas al propio gobierno. Yo creo que no se mide, entonces requerías otro perfil. Eso por un lado. Y por otro lado, la propia composición. Para empezar, salvo casos, digamos, que conocen sus sectores o profesionales destacados, que habrá pues una tercera parte, algunos llaman a preocupación. La permanencia del ministro del Interior, que motivó incluso la caída casi del gabinete de Vázquez. La permanencia del ministro de Transportes, Silva, que a todas luces es una persona que representa intereses ligados a la informalidad, sector informal de transporte, al reciente ministro de Cultura, que no tiene ninguna experiencia y por lo demás tiene una serie de presentaciones que le anteceden a la juramentación de su cartera bastante cuestionables, por decir solamente unos nombres. Y ahora la presentación o la presencia de nuevos ministros que no tienen experiencia en el sector, no conocen el sector, pero
cuya única relación es ser parte, cercano, miembro de Perú Libre, sea los que están con Cerrón o los que no están, llevando a un número que en realidad no se tiene comparativamente precedente en los gabinetes, no de ahora, de su gobierno, sino me refiero a los gabinetes de los gobiernos anteriores, que tenían incluso mayores recursos para poder incorporar gente cercana y no lo hacían. Pero claro, pero Entonces, señor Tuesta, a ver, un poco hay una escuchando... falta de mirada distinta de la que se está exigiendo. Ya, escuchando el análisis, no hay un contento por parte de usted y de muchos sectores frente a este gabinete, también me sumo al mismo. Sin embargo, yo le planteo la pregunta o la exigencia que tantas veces hacen aquellos que defienden al presidente Pedro Castillo y del ala sobre todo de Perú Libre. ¿Por qué no dejarle trabajar al gobierno? ¿Por qué con el gabinete como el que está conformado y que ha juramentado la noche de ayer, no dejarle trabajar y sobre el tiempo, según los resultados, comenzar a juzgar? A ver, lo que tú me estás preguntando es mi opinión sobre lo que yo puedo analizar de la composición del gabinete. Yo no hablo en nombre de nadie. Exitosa. No sé lo que han comentado el resto. La verdad, no me baso en mis opiniones en relación a lo que opina el resto. Intento analizar. Y para empezar, este es un gobierno que está, pues sería largo ya enumerar de los tantos errores que comete casi de manera diaria. Y uno de sus principales problemas es la designación de ministros y de altos cargos de la administración pública. No tiene parangón lo que ha hecho este gobierno en relación a la designación. Por lo tanto, si además vemos los antecedentes de estos ministros, por ejemplo el de salud, ya en las pocas horas están saliendo sus antecedentes. Vamos a dejar en manos de una persona como este nuevo ministro, Condori, que no ha tenido una experiencia y una reputación como médico. Es más, se le está cuestionando desde el mismo sector médico. Dejar en manos de la que es una de las políticas públicas más importantes, que es la salud, que tiene que ver con el exitoso trabajo de su antecesor, uno de los pocos ministros que tenía algunos niveles de éxito en el gobierno, en manos de una persona que lo único que le aporta es quizá la cercanía a Cerrón, y ahí viene al inicio de tu pregunta o de la introducción, que el gabinete de sobrevivencia tiene que ver con sumar votos en el Congreso para que no lo vaquen, es decir, conseguir 44 votos. Con eso se impide cualquier vacancia. Pero claro, la presencia de Condori y la presencia de Sabino son parte de esos vínculos con bancadas que le aportan eso, ¿no? Entonces, ya, pero señor Tuesta, la presencia de Condori, el ministro de Salud, el ministro Sabino, Carlos Sabino, de Energía y Minas, y de otros ministros cercanos al ala cerronista, ¿eso cree usted que es una reconciliación Vladimir Cerrón-Pedro Castillo o es la visibilización de este vínculo que realmente nunca se ha roto? No, yo creo que sí hay una distancia, solo que es una relación intermedia, ¿no? O sea, ni tan cercano que pueda, digamos, satisfacer a Cerrón y los suyos, y ahí están los mensajes en redes sociales. Ellos querían más, ¿no? Para empezar, querían el premierato, para empezar. Aníbal Torres no es de ese grupo, no es de ese grupo. Y ellos hubieran querido que no estén presentes varios ministros, pero tampoco rompe con ellos. Por eso, no rompe con ellos, pero tampoco es tan cercano. Lo que necesita de ellos es sus votos. Y bueno, ya ha contentado en parte con algunos ministerios, pero también a los no cerronistas que son de Perú Libre, que también tiene presencia, y el ala magisterial. Y entonces tú sumas, pues, ¿no? Perú Libre cerronista, Perú Libre no cerronista, el ala magisterial, Juntos por el Perú, y ya estamos alrededor de los 44. Y con eso se evita cualquier intención de vacancia. Sin embargo, ¿cuál tendría que ser la posición del Congreso de la República? En nombre de la gobernabilidad, del consenso político, ¿tiene que otorgar el voto de confianza y sobre la marcha comenzar a interpelar ministros que no cumplan con sus funciones? ¿O es que de saque negarle esa confianza que tendrá que ir a buscar a Aníbal Torres? Cuando uno analiza no está dando consejos,
Lo que sí puedo decir es que yo no creo que el Congreso no vaya a dar un voto de confianza, por una consideración, porque el Congreso también vela por su sobrevivencia. No quiere acercarse al punto de no retorno en relación a lo que podría ser una Exitosa. disolución, no cierre como que se repita cada rato, disolución del Congreso. Entonces, allí se van a guardar algunas armas. ¿Para qué usarla en relación a este voto de confianza, primero que es un voto de investidura, cuando efectivamente luego puede censurar a cuanto ministro tiene en el camino? No hay límite, no existe límite. Y es más, ahora con la medida tomada, que es una interpretación de mi punto de vista errónea de la Constitución en relación a la cuestión de confianza, tiene un mayor margen de maniobra el Congreso. Entonces, si recién se ha recorrido la 10ª parte del periodo presidencial, ¿por qué gastar una bala? Porque una de dos. Para mantener en vilo la siguiente, o sobre ellos, tener la espada de Damocles, no creo. La verdad que no creo. O sea, mi respuesta en pocas palabras es, por una cuestión también de medida política, no creo que no le den el voto de confianza. Era distinto al caso de Héctor Valer. La cosa era un escándalo, ¿no? Pero le han dado voto de confianza al gabinete Bellido, ¿no? El más conspicuo serronista dentro de la bancada, incluso más que con Mirta Vázquez. Yo no creo que se la nieguen realmente. Entonces, si va el Congreso a continuar con el proceso de interpelación y censura al ministro de Estado, ¿eso no sería prolongar más la crisis política, lejos de acabarla? Depende, pues, lo que quiero decir es que depende, porque lo que hemos visto hasta ahora, de julio a ahora, es que muchas veces la oposición no ha necesitado actuar. O sea, es decir, los problemas, cuestionamientos y escándalos venían del propio gobierno. Muchas veces la oposición se sentaba en las galerías para ver cómo desde el gobierno se iniciaban los problemas y en muchos casos, ustedes han visto, caían los ministros sin necesidad de acción del Congreso. Y muchos han tenido que renunciar y altos funcionarios que carecían de los requisitos pues, necesarios para cumplir adecuadamente su función. Este gabinete a todas luces tiene una serie de problemas, probablemente tendrá mayor vida que el de Valer, sin duda, tampoco no es mucho la comparación. Es un gabinete además antiparitario, ¿no? 3 solamente mujeres de 19. ¿No era posible acaso encontrar destacadas profesionales y conocedores de distintos sectores? Indudablemente que sí, pero ese no era el sentido. El sentido entonces no era tener un gabinete de alto perfil político, de experiencia y conocedores de los sectores. No, el propósito era cómo gano estas coaliciones segmentadas para lograr sumar los 44 votos y evitar una vacancia. Bien, señor Fernando Tuesta, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.